Bien, qué bueno poder tener una buena asistencia cuando es puente, porque a veces el puente, a veces nos juega una mala pasada. Qué bueno tenerles aquí y compartir. Todas las personas que hoy nos visitan, que están por primera vez, bienvenidos. Esta es su casa, el Renuevo Iglesia del Nazareno. Bien, antes de comenzar mi enseñanza, con mi madre, mi mamá, que era una persona muy especial y es una persona muy especial, ella generalmente decía, eh, ¿usted trajo íngrimamente todo? Entonces, claro, esa palabra a veces suena como redundante, ¿no? Porque si dice íngrimamente, pues quiere decir que está todo íngrimamente, todo. Y cuando uno a veces piensa en la palabra integridad, lo relaciona con esta palabra que decían las mamás. Y quiero hoy hablarles sobre la integridad. Y generalmente la integridad es una palabra que se ha ido, aún en el mundo cristiano, se ha ido deformando. Y he llamado la enseñanza la integridad un requisito para crecer. Y claro, usted piensa en integridad y dice, no, esto es lo que necesita el país, esto es lo que necesita el mundo, necesita integridad. Realmente la integridad es algo que los seres humanos requerimos. Pero quiero hoy a través de la palabra mostrar la importancia de la palabra integridad. Porque cuando hablamos de integridad estamos hablando a veces de unos puntos altos y pensamos que Dios ha colocado un punto demasiado alto cuando nos pide integridad. Pero vamos a mirar qué es realmente lo que la palabra requiere y qué vamos a conseguir cuando tenemos integridad. Y al decir aquí la integridad requisito para crecer, vamos a hacer pediatría. Todo cristiano necesita una pediatría espiritual. Cuando yo le hablo de pediatría espiritual es que a través de los años, un bebé cuando va creciendo lo van llevando mes a mes y luego, ¿qué le hacen allá cuando hay pediatría mensual? Entonces primero le hacen la talla, qué más le miden el peso, miran cómo está la circunferencia craneal, todas esas cosas, y le hacen, bueno, aquí llegó un médico y nos va a decir si es así. Y el pediatra, entonces, ¿qué hace ahí? Entonces el pediatra le va midiendo toda esa talla. Entonces esas tallas le van a demostrar si la persona que necesita algún tratamiento, si está creciendo bien, si se está alimentando bien, si papá y mamá están cumpliendo con lo que el pediatra mes a mes les ha dicho. Espiritualmente nosotros necesitamos crecer, y una de las formas, ayer estaba hablando, ¿dónde está? Angelita no está ahí, ¿dónde está? Está arriba con su esposo, sí. Es que ayer estábamos en un taller, y claro, entonces como ella estaba empezando a criar a Martín, que Martín tiene solo unos mesecitos, empezó ahí, y ahí estaban unos médicos y empezó a decirles, sí, es que el médico, el pediatra me cambió la leche y me la cambió por tal, y entonces esta leche sí sé cuándo, y claro, yo ya estoy hace más de 20 y pico de años que estoy descontextualizado con lo que hoy está pasando con los bebés. Tal vez cuando ya tenga nietos, vuelvo y me contextualizo nuevamente. Y entonces cuando estaba hablando de leches y todo, pensaba yo en la enseñanza. Uno de las formas, uno de los elementos fundamentales para empezar a crecer es la integridad. Y la integridad se requiere para que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Miremos, Proverbios 10 al 9, el proverbista en la versión, vamos a estar leyendo en nueva versión internacional, tenga ahí su Biblia, en otras vamos a estar leyendo en nueva traducción viviente. Y aquí me requiere a este proverbio y me dice, las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán como descubiertas. Cuando aquí está hablando de las personas de integridad que caminan seguras, esto me huele como cuando uno ve a las mujeres con esos tacones tan altos. ¿Cómo caminan? ¿Seguras o inseguras? La mayoría, ¿cómo caminan? Seguras. Y yo las veo corriendo cuando van hacia alcanzar el transporte o hacer algo, y uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo no se caen? ¿Saben por qué? Porque tienen en su vida seguridad. Y aquí nos pide que las personas deben tener integridad. Pero pensemos, ¿qué es integridad?
y lo primero que va a venir a nuestra mente es, no, perfección, no, santidad. Y entonces, claro, unos ítems altísimos. Pero yo quiero decirle algo. ¿Qué es integridad? Quiere decir que no le falte cosa que alguna. Eso es integridad. Quiere decir que los seres humanos, y lo que nos está pidiendo aquí la Biblia, es que tengamos integridad, o sea, que no nos falte cosa alguna, que nos presentemos en primer lugar frente a Dios y a las personas con integridad. ¿Sí ven que es diferente? Entonces, cuando yo me voy a presentar íntegramente, quiere decir que me presente tal como soy. Alguien una vez dijo que el noviazgo es la farsa más grande del mundo. ¿Y saben por qué se vuelve a veces, en muchas ocasiones, generalmente la farsa más grande del mundo? Porque cuando se casa uno, ¿qué empieza a descubrir? Ay, que le tenía agenda oculta, un guardadito, ¿sí o no? Que entonces de pronto por ahí tenía otro hijito, otra hijita, o de pronto un matrimonio encima, o una relación, y empieza uno, Dios mío, ¿por qué no fuiste? ¿Y cómo es que dice uno? ¿Por qué no fuiste qué? Honesto. Pero realmente uno le debería decir, oye, ¿por qué no fuiste qué? Íntegro. O sea que cuando, y lo mismo sucede, ustedes han notado cuando uno va a pedir empleo, ¿por qué están colocando ahora en el polígrafo a la gente? Luisito, tú que tienes experiencia con esto de todo de la fiscalía, ¿por qué colocan ahora a la gente en el polígrafo? Porque entonces la gente le falta ¿qué? Íntegra. Y entonces empieza el polígrafo. ¡Pi, pi! Con los pastores estamos pensando a ver si colocamos polígrafo en nuestra iglesia. Porque a veces en las consejerías no nos dicen la verdad. Y queda uno ahí. ¿Ven? Entonces, quiero que hoy pensemos en que cambiemos la forma de pensar que es ser uno íntegro. Y claro, uno dice, los políticos deberían ser íntegros. Es que fulanito debe ser íntegro. Pero quiero decirle que integridad significa que yo me tengo que presentar primero a Dios y a las personas tal y como somos. Dile al que está al lado, tienes que presentarte a Dios y a las personas tal como que, eso como dices tú, tal cual como que, como somos. Saben que nos evitaríamos una cantidad de problemas y creceríamos más en nuestras relaciones y en muchas cosas si fuéramos íntegros. Porque la integridad quiere decir que me tengo que presentar con mis buenas situaciones y que con mis malas situaciones. Al fin y al cabo, por ejemplo, cuando una persona se va a casar con otra, si la persona es íntegra, tiene todo el derecho de decirle, te recibo con tus chiritos, limpiecitos o suciecitos, con tu pasado, te recibo así. Y no esperar que cuando ya se casen se encuentren con una cantidad de cosas que van a traer problemas. Entonces el apóstol me está diciendo acá, por favor, preséntense con integridad porque eso les va a dar seguridad. Pero vamos a mirar cómo conseguimos que nuestra vida sea íntegra. En primer lugar, vamos a mirar que debemos identificar los 3 enemigos de la integridad. Habrán otros, pero tomé 3 que para mí son los fundamentales para poder tener integridad en la vida. ¿Qué es lo que impide que en un momento no seamos íntegros, no nos mostremos como somos? En primer lugar, la primera es el orgullo. El orgullo. Y miren cómo el Señor en un momento describe a través del Salmo 138:6 lo que significa el orgullo. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos ¿a quién? A los orgullosos. Ustedes saben que la palabra, la semántica se fue perdiendo de la palabra orgullo. Orgullo fue creado para que el que creó el idioma y dijo, usted es una persona orgullosa. Generalmente nos hemos levantado en la cultura que nuestros papás y nuestros abuelos, nuestra familia, la sociedad nos dice, lo último que usted debe perder, ¿qué debe ser? No es correcto, porque el orgullo, Dios lo ve como soberbia, altivez. ¿Ven? Entonces cuando usted dice, ¿qué debería decir cuando usted dice, estoy orgulloso de mi hijo? No, me siento ¿qué? Honrado, ¿qué más? Me siento satisfecho, ¿qué más? Me siento bendecido, porque el orgullo fue perdiendo. Entonces hoy el orgullo ¿qué es? Se fue volviendo una palabra, orgullo, es mi orgullo. Pero aquí dice que el orgulloso ¿cómo lo ve? De lejos, duro, ¿cierto la palabra?
Miremos algunas características para que podamos identificar qué hace, por ejemplo, y son muchas del orgulloso. Si hablamos del orgullo, hablamos de un mal que, por ejemplo, no nos permite crecer. Si somos orgullosos, si hoy estamos pidiendo al Señor que renunciemos al orgullo, eso va a ser el primer impedimento para no crecer espiritualmente. Quiere decir que entonces el orgullo no va a permitir que yo tenga en mi vida integridad. Una persona orgullosa es difícil que reconozca los errores. Si tú o yo somos de los que nos cuesta entonces reconocer que nos equivocamos, ¿cómo somos? Tenemos orgullo. El orgulloso, ¿qué más pasa con el orgulloso? Le es difícil pedir perdón, o sea, casi nunca pide perdón. Estas semanas me encontré con dos personas muy cercanas que hace unos 2, 3 años, uno de ellos se me acercó y me dijo, mira, para mí es muy difícil pedir perdón. Y es que el orgullo me cuesta terriblemente. Y en mi casa no me enseñaron a pedir perdón. Y me cuesta. Entonces, el orgulloso, ¿qué le sucede? El orgulloso no va a pedir perdón y menos va a enmendar el error que ha causado. Una persona orgullosa difícilmente también reconocerá sus errores y entonces al no reconocerlos, ¿qué va a pasar? Que entonces no va tampoco a perdonar. Porque en primer lugar ni pide perdón ni tampoco ¿qué va a hacer? Va a otorgar el perdón. Entonces esta lucha se vuelve para una persona una dificultad para que pueda permitírsele crecer. El orgullo será el impedimento para que uno se muestre íntegramente, porque generalmente uno dice, alguien decía, cuando uno pide perdón es un pendejo y la gente lo coge a uno y se la monta. Pastor, manso pero no menso. Pero si pensamos así, no puede haber en nuestra vida entonces integridad. El segundo enemigo, la hipocresía. Y entonces cuando uno dice, ¿qué es la hipocresía? Miremos, Jesús narra en varios de sus escritos ahí, más que sus escritos, de sus palabras, de sus frases, de sus charlas, de sus sermones, habló sobre la hipocresía. Miremos solamente en Mateo 6:5 registra unas palabras, cuando Jesús dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. ¿De dónde viene la palabra hipócrita? Viene de la palabra griega, máscara. Y entonces los griegos en un tiempo, ellos hacían teatro, como algunos hacen en su casa, le hacen teatro a la mujer, y algunos hijos le hacen teatro a sus hijos, le dan la chiripiolca. Y entonces, ¿qué hacían? En ese tiempo hacían teatro, y como no había sino un solo actor, entonces él representaba con máscaras, se ponían diferentes personajes, y por eso esa era la hipocresía, porque él representaba algo que no era. La sociedad hoy nos lleva a hacer cosas que no somos. Y miremos cuando Jesús dice, cuando oren no sean como los hipócritas. Y claro, y habla del ayuno y habla de otras situaciones, porque estaba viviendo en una cultura difícil. ¿Saben que esta es una sociedad difícil y más la sociedad colombiana con la clase media? La clase media es muy hipócrita, ¿sabían ustedes? Y uno dice, ay pastor, no nos trate mal, no, porque yo soy de esa clase social. Y esa clase social se pone muchas veces máscaras. ¿Por qué? Y le voy a decir las razones del por qué. La primera, en un momento dado, vamos a ver que el miedo nos lleva a que no vivamos la realidad. ¿En qué colegio estudias? Empezando por los muchachos. ¿Dicen a veces la verdad? ¿En dónde trabajas? ¿Dónde vives? Sabes que hace muchos años una cuñada tenía un novio y él era un muchacho bien parecido, pero nunca nos dijo dónde vivía. Y no había poder humano, y él nos decía que él viajaba, que él hacía, bueno, hasta que un día con mi esposa dijimos, la cosa se está poniendo difícil, y mi suegra nos patrocinó y nos disfrazamos los dos y lo seguimos. Llegamos al punto, nos disfrazamos y llegamos allá al lugar donde él vivía, y era un lugar muy humilde,
y era un inquilinato. Ay, sí, don Juanito vive aquí, sí señor, don Juan vive aquí, y vive con la mamá, y vive en una pieza, en un cuarto. Cuando lo encaramos a él, dijo, no, es que mi casa en el tercer puente en ese tiempo la están arreglando y vinimos a vivir aquí unos días. Todo era una farsa, era una mentira. ¿Me dan cuenta? Y uno dice, ¿por qué? Y escuché hace mucho tiempo, cuando yo llegué a Modelia, era pastor allí, copastor, escuché la famosa frase que la gente en Modelia era arribista. Y esa primera vez escuché arribismo. ¿Qué es arribismo? ¿Sinónimo de qué? Hipocresía. No, ni siquiera, o hipocresía. Entonces es la gente que en un momento se fue a sus vacaciones para Santa Marta y dijo que a dónde había ido a sus vacaciones cuando regresa. Fui a Orlando. ¡Mentiras! No me vaya hablando. Mentiras. Y es encontrarse una realidad, y eso no nos deja que seamos íntegros. ¿Sí? Yo me acuerdo hace un tiempo que había un muchacho de Algeciras, no sé si aquí alguno era de Algeciras, pastor de Osquitar de Algeciras Huila, y era un muchacho muy sencillo, llevaba un año trabajando conmigo, era mensajero, manejaba en la sección donde yo estaba en el departamento a los mensajeros de esa corporación, de esa entidad bancaria, y manejaba 6 mensajeros. Y cuando él salió a vacaciones, entonces me dijo, jefecito, venga para acá, yo me voy otra vez para Algeciras, pero le quiero pedir un favor. Yo puedo decir que el cargo que tengo aquí en esta entidad bancaria es el que usted tiene. Y yo le dije, pero ¿para qué quiere eso? Dijo, no, pues yo salí de allá, ¿cómo va a decir que yo hasta ahora soy un mensajero de esta entidad bancaria? ¿Qué creen que yo le dije? No, vayan. ¿Eh? Eso es enfrentar una realidad. Y nos cuesta, ¿dónde vivo? ¿Qué hago? Y la clase media sí que lucha, y ese es el famoso arribismo, sentirme arriba cuando no lo soy. El miedo a no enfrentarme a mí mismo. ¿Saben? Muchas veces, ¿quién nos causa las luchas más grandes de enfrentar una realidad? ¿Saben quién? Nosotros mismos. Porque eso fue lo que Pablo enfrentó. Pablo en Romanos sentía que él se estaba enfrentando contra un monstruo terrible. Y muchas veces nosotros nos volvemos un monstruo terrible. Ahí, ¿dónde está el culpable? Acá. Y uno generalmente, ¿a quién le está echando la culpa de sus tragedias? Yo muchas veces lo he hecho. Muchas veces cuando vino mis problemas conyugales, ¿quién era el culpable que este matrimonio no ande? ¿Quién? ¿A quién le creen que yo le echaba la culpa? Ahí la de mis desgracias. Porque es la que me amarga, la que no me quiere, la que no me comprende. Pregunto, la ciudad está en dificultades y todo, ¿quién es el culpable? No es Petro, somos todos. Hace poquito alguien se metió, porque los carriles, ustedes saben que para voltar a la izquierda o a la derecha, donde se vaya a cruzar, muchas veces no hay sino un carrilcito y todos toman de a 2 y a 3 carriles. Y alguien se fue adelante de vivo y se le paró un ciclista y le dijo, pues no, y se va a hacer la fila allá. Y el tipo todo alzado y bravo, y eso lo empezaron a firmar. Y le dijo, usted tiene que contribuir para que la ciudad mejore. No solo es Petro, ni lo va a hacer nuestro próximo alcalde. Porque estamos acostumbrados es a echarle la culpa en primer lugar a los demás. Pero a quien debo echarle la culpa en primer lugar de mis situaciones, de mis aciertos y mis desgracias, ¿a quién debe ser? A mí mismo. Porque los 3 enemigos de todo ser humano, de todo cristiano, número 1, el primer enemigo, ¿quién es? Yo, mi carne. Segundo, el mundo. Y tercero, Satanás. Porque somos buenos para echarle la culpa a los demás. En tercer lugar, en no aceptarme como soy, que eso es lo otro. O sea, en segundo lugar, me estoy enfrentando contra alguien que soy yo y tengo que aceptar en un momento dado que soy mi primer enemigo. Tercero, debo enfrentar una realidad y es como soy yo. ¿Saben? Si yo negara en un momento que soy impulsivo, sería el peor mentiroso de este mundo. Me acuerdo que una vez iba volado, iba mi esposa y yo iba por esas calles rápido y mi esposa me dice, papi, pero ¿por qué vas tan rápido? Mi amor, tengo pico y placa. Mira la hora que va a hacer, ya vamos, nos va a coger aquí. Hoy no hay pico y placa, mi amor.
¿Cuál es el afán? ¿Ve? Es domingo. Está bien esa, está bueno. Entonces empieza uno, sería mentiroso de saber que tengo muchas fortalezas, pero tengo también mis debilidades. Tengo problemas de carácter, de temperamento, buenas y cosas difíciles. Y si no las reconozco, no voy a ser honesto. No voy a ser íntegro en primer lugar conmigo mismo, ni con Dios, ni menos con las personas, ni menos con una sociedad. ¿Sí? En cuarto lugar, la inseguridad. ¿Y saben por qué a veces nosotros decimos lo que no somos y a veces no hay integridad de mostrarnos como somos? Pensando en que, por ejemplo, en un noviazgo, ¿por qué a los muchachos nosotros estamos tratando de formarlos que desde el primer momento, cuántos problemas nos evitaríamos si desde el primer momento nosotros fuéramos honestos en todas las relaciones que empezamos? ¿Sí? A veces yo tenía a alguien que quiso hacer una amistad conmigo y era absorbente esta persona y quería que nuestra amistad fuera ya y estuviera en un nivel altísimo. Y yo le decía a él, pero no pidas algo que no va a crecer ahora. Como amigos tenemos que pasar un buen tiempo en conocernos, en saber cuáles son las fortalezas y nuestras debilidades como personas. ¿Cuándo usted termina conociendo a una persona? Exacto. Pero al menos va, poco a poco va aumentando. ¿Quién después de Dios es la persona que más lo conoce a usted? No, la mamá es el esposo, la esposa. Y ustedes saben que no les voy a contar que la mamá no puede entrar en ciertos aspectos, que no lo va a conocer, qué hace, qué caras hace cuando usted está haciendo tales cosas. De allá se están imaginando cuando están viendo televisión. A veces cuando nos ahorraríamos tantos problemas. Ahora miremos cuál es el otro problema. La autosuficiencia. Y entonces aquí estaba hablando el apóstol Pablo, porque Pablo vivió eso. Pablo sabía el enemigo tan duro que tenía ahí en su vida. Y en 1 Corintios 10:12 dice: por tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de qué, de no caer. ¿Sabe? La clase media lucha contra eso, porque estamos en un sándwich. Porque ustedes ven, la clase media lucha en la autosuficiencia, en la lucha, porque claro, hemos conseguido carreras, posgrados, todo lo que MBA, lo que sea, hemos comprado y entonces la lucha, lo que me he sacrificado, lo que me ha costado, y entonces siente que es súper macho, súper macha, súper. Y entonces la recomendación de la palabra es: los ricos también lloran, los pobres también lloran, los no cristianos lloran. ¿Y los cristianos lloran o no lloran? También lloran. ¿Ve? No renuncie, no reciba, no. Hay momentos donde tenemos que admitir nuestras debilidades, nuestras situaciones. Ayer alguien en el seminario que dimos, del taller que dimos ayer de proyecto de vida, me preguntaba: perdón, pastor, ¿y ustedes le entregan cuentas a alguien? ¿También le rinden cuentas? Le dijimos: sí, mamita, también le rendimos cuentas, porque tenemos que hacer eso. Ustedes le estamos entrando en la iglesia a rendir cuentas, no a controlarlos, que es diferente, a rendir cuentas. Y eso sí que nos cuesta a la clase media y a los que venimos de los años 60 y 70, hiperos, que ahí está, ahí en toda la rebeldía, en toda la flor. Y eso lo han heredado los hijos de nuestros hijos, de nuestros hijos. Yo les he hablado de esto, porque es la autosuficiencia, es ir en contra de toda la sociedad, es en contra de todo sistema, y se mete la anarquía con los años 70, sobre todo cuando viene el marxismo, el leninismo ahí fuerte, y hace una mezcla. Somos por naturaleza rebeldes, pero esa generación trajo todavía una rebeldía peor todavía. Y la autosuficiencia, ni decirle. Ese es un enemigo para mostrarnos vulnerables en un momento dado y mostrarnos como somos, ¿sí? ¿Ustedes creen que en un momento dado sus pastores lloran, sufren, se desaniman? Hay gente que dice: uy, pero ustedes, yo no lo veo desanimado, pastor, yo los veo siempre con ánimo. No, hay días
que a veces con el pastor Ebre es como ahí, a veces me desquito con él un día y él se queda callado y ya cuando ya acabé, listo, ya me escuchó. Porque hay días que uno quiere salir corriendo, tirar todo esto, más, porque levantar personas no es fácil. Si usted tiene un hijo y le queda grande, imagínense con todos ustedes. ¿Ah? Estaba preguntándole a uno de mis pastores en la primera reunión, a uno de los pastores le dije: oye pastor, fulanita de tal, ¿qué pasó? Dijo: pastor, no va a volver, ella está separada, ella no vuelve, ella por ahora no la tenga en cuenta. Y llegó a la reunión. Y voy y le digo: oiga, ¿y usted por qué no vino ayer usted por qué no? Dijo: ay pastor, me hubieran llamado mis pastores de mi red, yo hubiera venido ayer pero yo no sabía que había. Y cuando yo le dije: oye, ¿llamaste a fulanita? Dijo: no pastor, ella no va a tomar por ahora nada. ¿Ven? A eso me refiero, que a veces se desanima. Si no dependiéramos del Espíritu Santo, ¿sabe qué hubiera pasado ya con todos nosotros? Paticas en la calle, ya nos hubiéramos ido, que otros los torien, que otros los pastorien, ¿sí? Que otros se los aguanten. ¿Bien? Pero hay que hacer esa pediatría espiritual. ¿Saben? Mire esta frase: la única persona a la que no se le puede ayudar es a la que cree que no necesita ayuda. Y Dios fue claro: nosotros dependemos de Dios, dependemos del Espíritu Santo. Y si tú vas a querer ser ayudado, lo primero que tienes que pensar es que tu orgullo, la hipocresía y la autosuficiencia no te van a dejar ser las personas íntegras, o sea, que te presentes tal como eres. Hay que hacer pediatría en primera etapa, espiritual, y luego controles. Miremos acá. Segundo, debemos anhelando los beneficios de la integridad. Ahora, la integridad nos da unos beneficios, y si no somos conscientes de que hay unos beneficios que Dios tiene para nuestras vidas, no vamos a anhelar ser íntegros. Si no, vamos a ver esto como una frase más, como algo que de pronto Dios anhela, pero Dios nos dice que Él desea que seamos íntegros para que seamos seguros. Y se van a dar cuenta que nos da seguridad. En primer lugar, la gracia de Dios. Esa es la primera. La gracia de Dios permite que, como siendo pecadores, entonces un día recibimos a Jesús, y Jesús, seas tú católico, seas tú protestante o cristiano, como tú le quieras decir, un día necesitábamos entregarle. Si no lo has hecho, hoy es la oportunidad de entregar tu vida a Cristo y de disfrutar de esa gracia. Acuérdense lo que enseñó el pastor José Luis: 3 cosas, ¿se acuerdan? Justicia, misericordia y ¿qué? Gracia. Algo que no nos merecíamos. Pero entonces Pablo está escribiendo acá a la carta a los Corintios, capítulo 12, 8 al 9, dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me quitara. Algunos decían que era ceguera, otros decían que era la suegra. Bueno, no. Algunos decían que creo que no tenía suegra. Cada vez él me dijo. ¿Quién le dijo? Él estaba diciendo al Señor: quítame por favor esta ceguera. ¿Y qué pasó? El Señor dijo: no se lo va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que tú necesitas en la vida? ¿Qué es lo que yo necesito? La gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque esa gracia de Dios inmerecida, esa es la que me hace ver perfecto, es el que me hace ver íntegro, ese es el que hace que yo pueda restablecer nuevamente la relación con Dios. Y Él era claro, dice: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor ¿en dónde? En la debilidad. ¿Sabe que la gracia de Dios no actúa? Y dile al que está al lado: la gracia de Dios no actúa en las fortalezas. Dile: la gracia de Dios no actúa en las fortalezas. Porque ¿para qué si no la va a necesitar? ¿Saben? Por ejemplo, a mí me colocan a madrugar y así he dormido 1 hora. Si a mí me dicen: mire, usted tiene que estar a la 1 de la mañana acá, y me acuesto a las 12, listo, lo hago.
pero no me pongan a trasnochar, no soy bueno. Yo cuando los escucho que pasan derecho, pero no durmieron ni una, no, pasamos derecho, no podría hacerlo. ¿Dónde está mi debilidad? En ser impulsivo. En Proverbios todas estas 2 semanas Dios me ha hablado. Refrene la lengua, ¿qué más debe hacer? No sea necio. ¿Sí? Para otros puede ser la terquedad, la necedad. Pero yo me hago necio cuando me dejo acelerar, porque fíjese, el necio ahí se muere y ahí no lo mueve nadie. Pero yo me hago compañero el necio de la necedad cuando reacciono de la forma que no es la correcta, así tenga la razón. Entonces ahí es donde necesito, Señor, ayúdame, por favor, tengo que ser honesto donde lucho. Por ejemplo, si ustedes me dicen lucho, a veces con algunas situaciones usted me dice, ¿lucha con la pornografía? No es la lucha, no es la lucha. Pero yo veo a otros luchando ahí, Dios mío, ¿qué hace? Pero en otras áreas lucho con la injusticia. Cuando veo que algo no es justo se me revuelve todo y quisiera coger la gente a patadas y que no es lo más correcto. ¿Ven? ¿Dónde se va a glorificar Dios en mi vida? En esas debilidades. Cuando me dice refrena tu lengua, así tengas la razón, cállate. Nada. Y él fue claro, dijo, así que ahora me alegraré en jactarme de mis debilidades. ¿Quién podría decir lo mismo? Jactarse de sus debilidades. ¿Saben qué es jactarse? Alegrarse, ¿qué más? Me jacto, me siento en la razón del pastor. Siento que en un momento las debilidades me van a hacer más dependientes por Dios, más dependiente de Dios. Tú podrías levantar tu mano y decir gracias por las debilidades. ¿Saben que las debilidades son las que más nos unen a nuestro cónyuge? ¿Se imaginan una relación? Usted ve cuando la gente está supuestamente se ama, bueno, enamorada, decía que el estado enamorado es de alguien que no es consciente de lo que le está haciendo, por eso es ciego, es la definición del diccionario. Usted se imagina, usted ve, acuérdese cuando la gente cuando está novia, dice, no, es que es el uno para el otro, no es sino mirarnos y pensamos lo mismo. Nosotros cogemos los ojitos, nos miramos así y nos flecheamos y estamos pensamiento con pensamiento, telepatía con telepatía. No necesitamos ni hablar, nuestros ojos hablan. ¿Se ha escuchado eso alguna vez? ¿O estuvo así? Y entonces cuando usted dice eso, qué aburrición. Usted se imagina en su casa que usted estuviera con su esposa y la mira, ya sé lo que tú estás pensando, mi amor. Yo también, mi amor. Y tú también. Qué aburrida la vida, ¿sí o no? Hartísima. Pero cuando su cónyuge le dice no, estoy de acuerdo y no lo veo así, ¿usted qué hace? Se pone así, pelea segura, saque el capote porque empieza la corrida. No debería ser así. ¿Quién complementa las debilidades en una pareja? El otro. Mi esposa es mi polo a tierra. Estaba pasando y me dijo, tranquilo, mi amor. Y yo la miro y digo, sí. Pero a veces dice ella, pero mi amor, tú eres a veces ese cohete que impulsa, ese motor que hace ¡fua! Y a veces es cansón, pero no pares de serlo. Complemento. La gracia de Dios, la seguridad. ¿Qué nos da? Seguridad. Este salmo que es bien conocido, el Salmo 91, muchos abren el Salmo 91 ya en su casa y todo amarillo, esa hojita de la Biblia ahí, lleva meses y años abierta. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo es que Él es mi refugio. ¿Qué es? Mi lugar, ¿qué? Seguro. Él es mi Dios y en Él, ¿quién? Confío.
Pregunto, Falcao, que es cristiano, ¿en quién debe poner en este momento sus ojos? Alguien dice, uy, qué de malas. Alguien me dijo, qué salado que está, hola. Tras de que su rodilla, tú sabes lo que nos dijo, es que se está dando lo que nos dijo el especialista. Dijo, Falcao no se va a volver a levantar jamás, porque le pusieron allí una cuestión de muerto, y bueno, él nos explicó todo, dijo, él no va a volver a ser el mismo. Y dijo, y no fueron, no nos consultaron, pero no hicieron caso. La pregunta es, Falcao en lo que está viviendo, ¿en quién tiene que refugiarse? Dios, nada más, nada más. Está pasando un tiempo duro, difícil en su vida. ¿Saben que aquí se le puede acabar su carrera ya? Y uno dice, ay Dios mío, ¿qué puede pasar? Pero su vida no se la va a acabar, porque su refugio, ¿quién es? Su futuro, ¿quién es? Dios. Podríamos decir, lástima, el hombre no está seguro. Cuando uno vive seguro, entonces no va a mentir. ¿Saben que hay gente que ha perdido su empleo por decir la verdad? Ha perdido su colegio, lo han castigado. ¿Cuántos de aquí una vez los castigó su papá y su mamá por decir la verdad? ¿Cuántos de acá los castigaron? Y fue peor, ¿sí o no? Y uno dice, ¿pero por qué? Si dije la verdad, pues de malas. El pastor era el otro día nos estaba contando la historia de lo que le pasó, él ya lo contó aquí, del cigarrillo. ¿Se acuerdan? Casi todos la escucharon. Pero no, la resumo solamente para decir que el papá lo cogió, claro, lo cogió cuando llegó allá en el carro y lo vio allá en la ventana y él estaba chequeando. Y cuando subió el papá le dijo solamente, ¿usted estaba fumando? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y decía el pastor, eso me cogió y yo no podía. Sí, pues venga, tenga para que lleve. Cuando uno es seguro, uno dice, Dios mío, pago lo que sea, porque realmente, ¿quién es el que me da la seguridad? Cuando en un momento un negocio nos ponen en un negocio aprietas para pagar CBY, y uno dice, no, Dios mío, en el nombre del Señor no, mi seguridad depende de Dios. Humildad. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida esto que es este ingrediente para poder crecer, como es la integridad, entonces la humildad es parte fundamental. Miren lo que dice la palabra. La palabra dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten ¿con qué? Con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su vida. Claro, cuando uno quiere integridad, ¿qué es lo primero que uno empieza a seguir? La palabra. Una vez, hace muchos años, una de nuestras líderes estaba pasando un tiempo difícil con alguien de acá, y claro, hubo unas situaciones difíciles, y yo le decía, tú tienes que perdonar a esa persona. Y dijo, no, pastor, no es justo y no sé qué. Entonces le saqué la palabra y le leí varios versículos, y lloraba y decía, no, yo no lo voy a hacer, y pase lo que pase. Pues peleé con la palabra, porque esa es, y tú no tienes mansedumbre, no tienes humildad. Si la palabra me dice que bendiga a mis enemigos, ¿qué debo hacer? Que ore por ellos. ¿Ven? Si la palabra en un momento me demanda otro tipo de situaciones, pues tengo que hacerlo. Ahí es donde viene la primera muestra que yo realmente estoy empezando a caminar en humildad. Aquí están los preceptos, aquí están los valores, aquí ¿qué más está? Está todo aquello que nos lleva a entender que debemos entrar en un tiempo de humildad, de sencillez. La humildad no es el tipo de persona. Usted encuentra a veces personas que usted va a su casa y la persona dice, ay, qué vergüenza que vino a mi casa, qué vergüenza de comida que le di, ay, súbase a mi carro, ay, pastor, qué vergüenza mi carro. No estamos hablando de esa humildad. Estamos hablando de la sencillez, de lo simple de la vida. Y lo primero del simple de la vida es el temor a Dios. Ahí comienza la humildad. Cuando usted lee al apóstol Pedro, Pedro era muy soberbio.
Era orgulloso, no había humildad en su vida. Y usted lee las cartas que Pedro dirigió luego, fueron cartas donde él resaltaba la humildad. Y sé que nos cuesta muchas veces el ser humilde, porque ¿qué hace el orgulloso? Su ego está por encima de lo que sea. ¿Qué sería en un momento dado lo contrario a orgulloso? La humildad, la paz. Mire este versículo que nos enseña muchísimo, y es Pablo. Pablo hablando de paz cuando sus cartas las escribió, o bueno, las mandó a escribir, o como fuera, fue el autor, como haya sido, tenía paz en su corazón. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por qué, por todo. Y mire que aquí hay una cosa importante en este versículo, oren por todo. Y entonces uno pregunta, ¿qué es orar por todo? ¿Qué pasó el día viernes cuando vino toda esa catástrofe en Francia? Ahí sí la gente, ¿qué hizo? En las redes que comenzaron a colocar, oren, oren por favor, hay peligro y no sé qué. Bueno, muchas veces ni nos acordamos de Dios y recurrimos a Dios. La Biblia dice que oremos por todo. ¿Oramos por los alimentos? ¿Oramos por los alimentos? Muchas veces no lo hacemos. Yo les decía a alguien, ¿qué pasa cuando yo como y me cayó algo mal porque de pronto los alimentos me indigestaron o estaban de pronto descompuestos y empiezo a tener una intoxicación? Y ahí sí, sangre de Cristo, cúbreme, te reprendo, Satanás. Bueno, ¿y por qué no oramos primero por los alimentos? ¿Cierto que se nos olvida? Oramos cuando de pronto la esposa está, o yo estoy peleando con mi esposa y empieza a ponerse el ambiente tenso. ¿Qué debería hacer yo? ¿Qué debería hacer? ¿Qué? ¿Qué debería hacer? Sangre de Cristo, cúbreme. ¿Y sabe qué dice la esposa? Líbrame de ese león santafereño. Saca sus garras. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería el consejo? Si yo puedo decir, salgo y digo, Señor, contrólame, Dios mío, que esas palabras, que esta situación, no, dame dominio propio. Y uno dice, no, pero ir hasta allá. Debo orar por todo. Porque uno dice, pero la oración que puedo hacer. ¿Cuántos ya fueron a ver Cuarto de Guerra? Bueno, le invito a los que no han ido, vayan. Sigue en cartelera, a tal forma que la taquilla impresionante, hace 8 días no habían boletas. Y te va a enseñar todo esto, el poder de la oración. El año entrante vamos a entrar en una etapa donde les vamos a enseñar qué es la guerra espiritual, lo correcto, la intercesión y la oración tan poderosa. Porque miren lo que hace la oración, díganle a Dios lo que ¿qué? Necesitan. ¿Saben? A mí Dios me dio una lección tremenda. Hace unos años había una marca de tenis carísima, francesa, y mi hijo quería un par de tenis de esos. Y yo dije, papi, cómprame un par. Y tendría como unos cuantos, amor, unos 12, 13 años. Y yo llegué y dije, Molitilla, ¿sabe qué? Pídaselos a Dios para que se los pueda comprar su papá. Y el chino llegó y se metió allá. Y sale y dice, papá, están a 1/3 de precio. Claro, si usted se imagina esos tenis, estaban rebajados a más del 70%. Y me dijo, como tú me vas a comprar unos más baratos, te alcanza el dinero para eso. ¿Sabe qué hizo Dios? Me dio 2 cachetadas y salió con sus tenis, tacos, nuevecitos. Él mismo un día me dijo, papá, tú podrías darme para una grabadora y para un televisor. Ya tendría unos 15 años para mi cuarto. Y yo con mi frase de cajón, pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios, que Dios se lo dará. Y papá, Dios te lo dará. Saben que el chino se inscribió a un concurso en Caracol de un partido de fútbol y se ganó una grabadora y se ganó un televisor. Eso me quedó para que yo no haga frases de cajón, porque yo era, pídase.
Pídale a Dios lo que necesita. Pregunto, ¿será una frase de cajón o lo tengo que hacer? Yo tengo que practicarlo. Pídele a Dios. A veces uno dice, Dios, mira, mi esposa me da unas lecciones duras. Ella soñaba estar en un crucero. Yo dije, no, crucero eso vale mucho, ahorita no tenemos plata, estamos en una situación alcanzada y todo. Y hace 2 años, en Fuerte Crucero, $500, le contamos a Dianita, $500 para 2 en todo un lujo, toda una situación que mi hermano después hizo. Dieguito, que estuviste ahí, fue de menor calidad y la cosa, y decía mi hermano, pues ¿dónde consiguieron eso? Y mi chinita era la que oraba, Señor, dame un crucero romántico, así como el de Titán. Titanis, no de Titán, sino de Titán. No. Y Dios le concedió. O sea, han sido sueños lindos. Cuando tú necesites algo, ¿a quién debo recurrir? A Dios. Y dele gracias. ¿Por qué? ¿Acostumbramos a darle gracias a Dios por todo o no? Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. O sea, esa paz que va a pasar, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vamos y oramos y viene la paz de Dios en medio de la oración? Lo que voy a decirle a mi esposa, ¿sabe qué va a hacer Dios? ¡Pum! Me cambia. Lo que le voy a decir a mi jefe, lo que voy a decirle a no sé quién. Y contaba hoy cómo a veces decimos barrabasadas por no buscar la paz de Dios. Una vez una mujer, antes de comenzar la reunión, me dijo, pastor, le vengo a contar que me voy a divorciar. Yo me quedé callado. Y al terminar la reunión vino corriendo y dijo, pastor, después del mensaje ya no me voy a divorciar, ya no. ¿Saben por qué? Porque vino la paz de Dios. ¿Y qué hizo? Cuidó el corazón y la mente nuestra de lo que vamos a decir tontamente. A veces uno dice cosas barrabasadas, tonterías, porque la paz de Dios, cuando no está en la vida de uno, qué bobadas dice uno. Cuántas heridas hay, sobre todo en las relaciones de esposos, de trabajo. Usted ve a la persona que lleva 20 años en una empresa y le dice a su amigo, hoy sí paso la carta. Yo lo llevo conociendo 20 años y usted todos los años dice que va a pasar la carta. ¿Saben por qué? Porque es una persona que dice cosas sin la paz de Dios. Y la paz de Dios, ¿qué va a hacer? Dice, corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Va a cuidar, dice que va a cuidar el corazón y la mente, lo que estemos diciendo, lo que vayamos a decir, las barbaridades que en un momento dado vayamos a pronunciar. ¿Qué más da de beneficios la integridad? La fe, que es la misma confianza. Y dice aquí el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, le dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo vivirá. Y quiero animarte hoy, porque cuando hay integridad hay fe en el corazón, porque la integridad en un momento dado muestra el tipo de corazón que hay, la actitud que hay hacia Dios. Y hay 4 cosas que van a mostrar que la fe nos va a llevar. La fe nos llevará en primer lugar a tomar decisiones de gran riesgo. ¿Saben por qué en un momento dado nosotros no tomamos decisiones de gran riesgo? ¿Saben por qué? Porque no queremos a Dios. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Pregunto para los que estamos casados, ¿no fue un gran riesgo casarnos? Terrible. ¿Quién nos garantizaba? Entonces la gente hoy, los jóvenes se van a vivir, se rejuntan, unión libre, porque uno no sabe si esto funciona. Entonces no al matrimonio. Pero el matrimonio es una de las decisiones de gran riesgo. Pero la fe nos lleva a tomar riesgos. La fe nos lleva a hacer proyectos. Tal vez tú en el 2016 tengas proyectos, situaciones, y empieza a activar la fe. Empieza a activarla. Yo creo que cuando iniciamos con mi esposa, me hubieran enseñado todo esto, yo decía, uy, el gran riesgo. Pero ya dentro de eso, si yo ya sé que eso era un gran riesgo, voy a seguir luchando. Abraham salió y a emprender largas jornadas por un mejor porvenir. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificar por el porvenir de nuestros hijos, por el porvenir de nuestras generaciones? ¿Saben que con ustedes estamos invirtiendo?
porque no estamos pensando solamente en ustedes los adultos, en nosotros los adultos, sino en los jóvenes, en los preadolescentes y en los niños. Estos procesos los vamos a bajar para los niños, para los preadolescentes. Estamos pensando todo el cuerpo pastoral para que logremos en un momento dado un porvenir. Claro que esto va a llevar tiempo, llevamos años en esto y hasta ahora estamos viendo el fruto, hasta ahora, y las semillitas. Nos lleva a esperar que lo imposible, lo imposible. ¿Cuántos necesitan que Dios mueva algo, mueva un proceso? ¿Saben? Anoche mi madre me dio una gran noticia. Vengo orando por una situación de unos lotes. Son más de 35 años. Yo era el que iba a cobrar el arriendo de esos lotes, y luego por descuido de mi padre, de mis tíos, unos lotes que valen más de casi 900 millones. Valen los lotes. Y ayer mi mamá me dice: hijo, llamaron ya a conciliar para que concilien con los dueños. Y entonces yo decía, son días, años de oración, porque al fin y al cabo esos lotes, ¿para quién van a quedar? Tati, para ustedes, para sus nietos. No, escúchame. Eso es lo que tenemos que ver. Nos lleva a esperar lo imposible. Estás esperando es todo lo posible. Abraham, ¿sabe cuál fue la tierra que vio? La que hoy el pueblo de Israel tiene. ¿O no, Alvarito? Esa es la tierra de Israel, ¿no? La gente dice: esos sinvergüenzas, judíos jodidos, esas guerras se apoderaron de la tierra de los árabes. Mentira. Esa tierra fue la que Dios le dio a Abraham y tomó posesión. Y hasta el día de hoy esa es la tierra que le prometió Dios. ¿A quién? A Abraham. Y la tienen los judíos, la tiene Israel. Y por último, la fe nos llevará a entregarlo todo. ¿Ustedes creen que nosotros aquí estamos jugando a la iglesia? No, hemos puesto, como dice el pastor Ever, toda la carne sobre la parrilla. Eso es lo que ha hecho Dios. ¿Saben en qué genera esto? Hay una historia donde 4 hombres, un rey dijo: voy a hacer esto y voy a entregar a mi hija. Y la hija era la hija del rey. Y 4 se postularon y les dio una sola semillita y les dijo: siémbrela en esta matera y pónganla a crecer. Y después de un tiempo miraremos, el que ha hecho crecer más esta semillita, ese se va a quedar con mi hija. Y efectivamente los 4 llegaron, los 4 y se presentaron al rey. Y 3, la semillita había crecido, y se presentó el 4 y no había nada, no había nada ahí. Y entonces el rey dijo: listo, venga, miramos acá. Bien, le dice al primero descalificado, al segundo, al tercero y al cuarto, donde no había crecido la semilla, le dijo: tú te quedas con mi hija. Y todos los 3 saltaron: ¿cómo así? ¿Que nos jodió? Dijo: sí, porque esas 4 semillas eran estériles y ustedes hicieron trampa, la cambiaron, y este no la cambió. ¿Saben cómo se llama eso? Integridad. Eso es lo que va a traer la fe. Cuando tú generas la fe de Dios en tu vida, vas a ver ¿qué? Resultados. ¿Qué vas a ver cuando tú eres íntegro? ¿Qué vas a ver? Resultados. Tercero, obteniéndola por medio de los consejos bíblicos. ¿Qué significa esto? Cuando tú dices: quiero obtener esto que Dios quiere para mi vida. En primer lugar, ¿cómo lo voy a obtener? Reconociendo lo que soy con mis fortalezas y debilidades. No hay otra forma de obtener en un momento dado un corazón íntegro. Es ser lo que yo soy. No tengo que esconderme. ¿Saben? Me acuerdo hace unos años, me acuerdo bien, yo creo que tú estabas, no, tú no estabas ahí. Hace años alguien me estaba esperando en la puerta y me dice: pastor, no sea tan evidente. Usted a veces es demasiado sincero arriba y dice las cosas. Pero pregunto: ¿de quién voy a hablar? Pues no puedo hablar de otra situación que de mi vida, lo que soy yo, de lo que yo soy en mi vida.
con todas las fortalezas lindas que tengo, pero también con las cosas feas que tengo, con todas las debilidades que tengo, aún con las áreas de pecado que tengo que superar en mi vida. Ya hijo, porque si no nos demoramos en ir. ¿Sí? A través de una vida diaria devocional con Dios. ¿Y saben qué es la vida diaria? No es solamente el TCD. Cuando hablamos de una vida diaria, no estamos hablando de un tiempo devocional exclusivo. Son las 24 horas viviendo en un tiempo devocional con Dios, donde tú vas a tener acceso a ¿qué? A la palabra de Dios, donde vamos a estar en contacto, y eso es lo que necesitamos. La gente está viviendo vidas religiosas, vidas donde la gente va a una iglesia y ahí está, y nada más, no pasa absolutamente nada más. Usted se sienta ahí y no pasa nada. No hay avivamiento en su vida está seca. Si usted realmente quiere ser una persona íntegra, la integridad me lleva a reconocer lo que soy yo. ¿Dónde necesito ser ayudado? ¿Dónde necesito rendir cuentas? Dejando que Cristo gobierne mi vida. Y la mayoría dice: sí, Cristo gobierna mi vida. Mentiras, hay áreas donde yo no he dejado que Dios gobierne mi vida. Pregunto, hay gente que dice: sí, Dios gobierna. ¿Y por qué tú no diezmas? No das. Ah, bueno, eso es otro asunto, pastor. Eso ya es otro asunto. No es otro asunto. Simplemente no dejas gobernar a Dios en tu dinero. ¿Por qué en un momento dado no sirves? Ah, es que no tengo tiempo. Entonces, ¿quién gobierna tu vida? ¿Ven? Ustedes van a ir entendiendo esto totalmente. ¿Qué pasó? Cantando. Dejando que Cristo gobierne mi vida. Apoyado por mi primer mentor. Mi primer mentor es el Espíritu Santo. Pero ustedes van a entrar en una situación de mentoreo que es bíblico, esto que estamos haciendo. Y vamos a entregar cuentas. Y la única forma en que tú puedas saber si vas creciendo es que tengas a alguien, tengas un mentor que se esté diciendo: en esto estás superando. Lo que sucede es que muchas veces nuestros seres queridos, por ejemplo mi esposa, muchas veces actúa como mentor, como fiscal de mi vida, o los hijos de uno, que son los que más se la aplican a uno y se la dicen a uno así, ¡cha! Pero entonces ahí el problema es que ni le rendimos cuentas a ellos, y en segundo lugar, a veces ellos no tienen el tacto, o uno no tiene el tacto para formarlos o potencializar a una persona. Es la única forma en que tú puedas empezar a crecer, en que podamos mostrarte si necesitas cambiar. Por último, siguiendo un proceso bíblico de crecimiento. La Biblia tiene un proceso bíblico, el cual nos permite saber si yo estoy creciendo o no, si yo estoy siendo íntegro, me estoy mostrando como soy, para poder ver si estás creciendo. Un elemento para crecer se llama ser íntegro, o sea, ser sincero con Dios, sincero con uno mismo y sincero con las personas que me pueden ayudar. No hay otra manera. Ponte en pie un momento y quiero orar al final por cada uno de nosotros. No hay otra manera de poder detectar si estoy creciendo o no, si no hay en nuestra vida total integridad. Si no lo hay, no hay otra forma. No hay otra forma. Si en un momento dado lo que el Señor nos pide hoy es: ¿cuántos creen que si después de esta enseñanza, si no hay realmente integridad, no vamos a poder crecer como Dios quiere? ¿Cuántos lo creen? Si no hay integridad en nuestra vida,
si no hay integridad. Tú levantaste tu mano, ven un momento.